Sandra. Gracias también a Esther por el trabajo que nos ha presentado. Yo, como tenemos poco tiempo, voy a ir a lo concreto. Creo que en los elementos de debate faltan instrumentos que actúen sobre la consecución de un precio que cubra los costes y remunere el trabajo de los productores y productoras. Creo que este tiene que ser un punto central de la PAC porque, al final, el dinero público cada vez es más escaso y, al final, acabamos peleándonos entre Estados, entre comunidades autónomas y entre distintos sectores de agricultores y agricultoras. En segundo lugar, me parece que la cuestión de las medidas de acción positiva y el reconocimiento profesional de las mujeres campesinas y, sobre todo, las que trabajan en el marco de la explotación agraria familiar es fundamental. En cuanto a la instalación de jóvenes y nuevas instalaciones, independientemente de la edad de la persona, creo que es fundamental introducir como novedad que la ayuda se anticipe a las personas para poner en marcha sus proyectos y así haremos mucho más eficaz este dinero público, ya que no se irá mayoritariamente a pagar intereses de los bancos como sucede actualmente. En cuarto lugar, y no menos importante, creo que tiene que haber una verdadera redistribución a nivel europeo de las ayudas. Y esto significa eliminar los derechos históricos y poner topes más bajos, mucho más bajos y claros y obligatorios también a nivel de toda la Unión Europea. Y yo haría 3 niveles de topes. 1 para alta montaña más elevado, 2 para zonas desfavorecidas y 3 para el resto de las zonas. Y, además, decir que hay que vincular el pago de las ayudas a modelos claros que preserven el medio ambiente y también que contribuyan a la lucha climática. Y todo lo que esté fuera de ahí, desde mi perspectiva, no debería tener ayuda. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Creo que la señora Hernández ha nombrado unos puntos muy importantes en su informe, pero creo que tenemos un problema de fondo.